Seguimos con una serie que estamos estudiando los días miércoles y domingo en el Evangelio de Lucas, que se llama Jesús, el Salvador de los marginados. Este es el sermón número 33, imagínate. Llevamos entre los miércoles y los domingos. Estudiamos un pasaje el domingo y seguimos el miércoles. Y antes de leer el texto para que hoy nos están visitando, nosotros decidimos estudiar este evangelio en cuatro momentos, cuatro divisiones principales. Quiero ubicarlos rápidamente para que entienda dónde vamos. En el primer momento, del capítulo 1 al capítulo 4, versículo por ahí 12, hablamos de la preparación de Jesús, su anuncio, su nacimiento, su infancia, su bautismo y las tentaciones. Ya vimos eso. ¿Cuál es el segundo momento? El ministerio público de Jesús en Galilea, lo que Jesús hace. El capítulo 4, versículo 13 hasta el capítulo 9. El tercer momento es el ministerio de Jesús camino a Jerusalén. Y el cuarto momento es la última semana de Jesús en Jerusalén. Estamos en el segundo momento, o en la segunda sección, el ministerio público de Jesús en Galilea, donde Lucas nos está resaltando lo que Jesús hace. Estamos viendo muchas acciones de Jesús. Estamos viendo cómo Jesús sana a los enfermos. Estamos viendo cómo libera a los endemoniados. Estamos viendo cómo hace grandes milagros. Todo esto con el propósito de revelar quién es Jesús, el Salvador de los marginados. Y el pasaje de hoy que vamos a leer, Jesús le va a decir a sus discípulos: pasemos al otro lado. El viaje no es un paseo, es el camino hacia un marginado. Estudiaremos el miércoles, el endemoniado Gadarenos. Pero como es un viaje de Jesús diciéndole a sus discípulos: pasemos al otro lado, quiero leer el pasaje y que lo estudiemos, tratando de identificarnos con los discípulos, que hagamos de cuenta que estamos en la barca, que vamos a pasar al otro lado con los discípulos, y que tratemos de pensar en las emociones que tenían los discípulos cuando estaban con Jesús en la barca. Entonces vamos a leer el texto. Yo voy a compartir aquí la pantalla para que estamos animando a la iglesia que todos tengamos una misma versión congregacional, y aquí manejamos la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, Él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, y perecemos. Y Él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y al agua manda y lo obedece? Amén. Esta es la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
háblanos en esta mañana. Ayuda al predicador a ser fiel, a ser relevante y a ser claro al comunicar. Que tu iglesia sea edificada, exhortada y consolada. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Y quiero iniciar con este título: pasemos al otro lado. Si te va a tomar nota, esto lo he llamado así: pasemos al otro lado. Y quiero iniciar con dos preguntas. La primera: ¿alguna vez has sentido que el Señor te ha dado una palabra y te está guiando a dar un paso de obediencia? Piense en todas las predicaciones que has escuchado este año, esa palabra que el Señor te dio y te está guiando a un paso de obediencia. O piensa en la palabra de hoy si es primera vez que nos visitas. ¿Qué haces cuando las circunstancias parecen contradecir esa palabra o paso de obediencia? Tal vez te llenas de miedo, empiezas a dudar, piensas que Dios te abandonó, o empiezas a orar desesperadamente porque has perdido la paz. En mi caso, yo recuerdo que en el año 2020 dejé Cartagena, soy de Cartagena, y vine con mi esposa a Medellín a estudiar aquí en el Seminario Bíblico de Colombia. En el año 2020, ¿se pueden imaginar en qué año fue eso? Está en plena pandemia. Estábamos convencidos de que el Señor nos estaba guiando a dar ese paso de estudiar aquí en Medellín. Y uno dejó la comodidad de la ciudad, de la familia, de la iglesia, esa cercanía que uno construye, ¿cierto?, con hermanos, con familiares. Y uno se embarcó en este nuevo viaje, esta nueva etapa. Pero llegamos y comenzó la pandemia, por ahí llegamos en enero y la pandemia empezó en marzo. Todo cambió de un momento a otro. Empezó la incertidumbre, empezaron los temores y muchas preguntas empezamos a hacer. Esas preguntas: Señor, ¿y si tú nos trajiste aquí? ¿Y ahora cómo hacer? Tal vez ustedes hicieron esas preguntas también, porque nos encerraron a todos, no podíamos trabajar, nos estábamos acomodando esto de teletrabajo todavía. ¿Por qué está pasando esto? En mi caso, ¿de dónde vamos a conseguir el dinero ahora? ¿Cómo vamos a pagar el semestre? ¿Y cómo vamos a pagar otros compromisos que teníamos? Uno venía con una agenda y se había organizado, pero la pandemia lo desestabilizó a uno. Creo que varios se pudieron identificar con lo que pasó en la pandemia. Pero con el tiempo, no entendíamos esto, pero con el tiempo entendí que no era que Dios estuviera perdiendo el control. El problema era que mis circunstancias estaban poniendo a prueba mi confianza en Él. Las circunstancias difíciles ponen a prueba la palabra que Él nos dio. Porque eso es lo que está pasando.
en el pasaje que acabamos de leer. Jesús les había dado una sola instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Pasemos al otro lado. Pero mientras ellos navegaban, las circunstancias parecían decir lo contrario, que no iban a llegar. Permítame, y lo pongo rápidamente en contexto para que entienda esta parte. Porque es interesante que esta historia sucedió después que Jesús enseñara y explicara la parábola del sembrador, lo que estudiamos el miércoles. Y usted mira ahí en su Biblia la parábola del sembrador. Es una historia muy conocida, porque ahí Jesús enseñó la razón por la que algunas personas rechazan el mensaje del Evangelio y no crecen espiritualmente. Y él dice que el problema no es el sembrador, no es el predicador, no es la semilla, no es el mensaje. ¿Cuál es el problema? El corazón. Hay personas que no creen y se endurecen como la semilla junto el camino. Hay personas que creen superficialmente, reciben la palabra con gozo, pero cuando llega la prueba, la abandonan, la semilla de la roca, ¿cierto? De la piedra. Y hay otros que tienen un corazón dividido, oyen la palabra y crecen, pero permiten que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida ahoguen la palabra. Pero hay unos que son una buena tierra, porque ellos oyen la palabra y empiezan a perseverar y a dar fruto. Hay momentos de retroceso, pero ellos no se quedan allí. Ellos se levantan, avanzan y perseveran. Aunque vengan pruebas y aflicciones, avanzan, que era lo que estábamos cantando, ¿cierto? Y es interesante porque al final de esa enseñanza, en el verso 18, Jesús les dice: tengan cuidado cómo oyen. Si usted mira en su Biblia, Jesús le dice, después que cuenta la palabra dice: tengan cuidado cómo oyen. Y luego cuenta la historia cuando su mamá y sus hermanos fueron a buscarlo, y Jesús dice: mi verdadera familia son los que oyen y obedecen la palabra. Y con esta enseñanza o esta historia, Jesús quería enseñar que la conversión y el crecimiento espiritual depende, oiga esto, de cómo una persona escucha y obedece la palabra. La conversión, pero también el crecimiento espiritual va a depender de cómo escuchamos. Porque Jesús dice: mira cómo escuchan. Y luego viene esta historia. Y yo me hice esa pregunta: ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? Lucas, creo yo, que presenta esta historia de Jesús calmando la tempestad, no solo para mostrarnos el poder y la autoridad que Jesús tiene sobre la naturaleza. Yo creo que también la coloca como una prueba de su palabra para los discípulos. Una prueba que mostrarían si los discípulos realmente han escuchado y han creído lo que Jesús les dijo. Ellos debían demostrar que sí confiarían en la palabra de Jesús, aunque las circunstancias dijeran lo contrario. La fe verdadera confía en la palabra y la autoridad de Jesús, aunque o cuando las circunstancias parezcan desmentir. Y hay 3 escenas que yo quiero contarles mientras vamos explicando la parábola, o 3 momentos.
Primero empieza con una palabra que Jesús da, ¿cierto? Pasemos al otro lado. Imagine la historia. Jesús había recorrido ciudades y aldeas, había anunciado el evangelio del reino, ha enseñado a las multitudes, ha explicado esto de la parábola del sembrador a sus discípulos, y llegó el momento de partir. Terminó la jornada de evangelización. Jesús se acerca a la orilla del lago. Imagine la escena. Hay una barca esperándolo. Sus discípulos se suben con él. Y todo está listo para zarpar. Pronto Jesús rompe el silencio y les dice: pasemos al otro lado. No dice pasen, dice pasemos, yo voy ahí con ustedes. Pasemos al otro lado. Jesús les da una palabra, como cuando tú y yo recibimos una palabra, ¿cierto? De parte del Señor. Y Él no les explica por qué. No les dice qué van a encontrar al otro lado. Solo les da una dirección. Y Lucas dice algo muy sencillo que hicieron los discípulos. Se hicieron a la mar. Es decir, obedecieron. No hay preguntas, no hay decisiones, no hay objeciones. Simplemente ellos obedecen y se embarcan con Jesús en aquella barca. Levantan los remos y comienza el viaje. Parece que va a ser un viaje tranquilo, ¿cierto? Ellos todavía no saben que la palabra que acaban de escuchar muy pronto será puesta a prueba. Y viene el segundo momento de la historia. Una situación difícil pone a prueba la palabra. La barca ya está en medio del lago. Pusiéramos los efectos aquí, pusiéramos el sonido así de la tormenta. Los discípulos están remando. El viento sopla suavemente. El agua está tranquila. Jesús, agotado por tantos días de ministerio, ¿qué hace? Se va a echar un sueño. Se recuesta y se queda profundamente dormido porque todo parece normal. Pero de un momento a otro, el viento cambia. Comienza a soplar con fuerza. Las olas empiezan a levantarse. La barca se sacude de un lado a otro y el agua comienza a entrar. Y qué sueño que no se despertó. Y Lucas describe la escena con pocas palabras, pero suficiente para mostrar la tensión que hay en la historia, ¿cierto? Dice el verso que mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta, oiga esto, violenta tempestad descendió y comenzaron a hundirse y corrían peligro. O sea, mientras Jesús dormía, mientras estaba durmiendo, se llenó la barca de agua y estaban a punto de ahogarse sin importar, oiga esto, los años que llevaban pescando en ese lago. Ni Pedro, ni Andrés, ni Jacobo, ni Juan, pescadores veteranos, podían controlar lo que estaba sucediendo. Interesante eso, ¿verdad? No le valió la veteranía, ¿cierto? A veces uno piensa, no, que como yo estoy acostumbrado a pasar por eso, hay situaciones de la vida que por más años que tú lleves enfrentándolo, te desestabilizan. Así que, mientras Jesús está dormido, es interesante lo que está pasando aquí. Porque Jesús parece ausente. Jesús parece indiferente.
indiferente a la situación difícil que están atravesando. Así que los discípulos luchan y empiezan a remar con más fuerza. Yo me imagino que estaban como que sacando el agua, ¿cierto?, de la barca. Hasta que llegó el momento en que entienden que ya no pueden hacer nada más. Dice que ellos corren a Jesús y casi gritando le dicen: Maestro, maestro, perecemos. Y me gusta cómo lo dice Marcos, porque Marcos dice: Maestro, maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿Qué habla de eso? Que estaban asustados, tenían miedo. Como cuando tú y yo decimos: parece que estás ausente en esto que estoy viviendo. ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Han hecho ustedes ese tipo de oraciones? Porque son oraciones que aparecen solo cuando todo parece perdido. Uno no ora así todo el tiempo, ¿verdad? Uno ora así cuando está en un momento como la de los discípulos, que parece que todo está perdido. Cuando nos invade la angustia, cuando creemos que ya no hay esperanza. Son oraciones que aparecen cuando atravesamos situaciones difíciles. Póngale al cubo. No es la prueba: ay, ¿cómo voy a pagar el recibo? ¿Cierto? No es esa prueba. Ay, ¿cómo voy a pagar el arriendo? No es esa prueba. A veces uno clama así, pero esta situación, ellos están a punto. Es como el diagnóstico que te dicen: tienes cáncer, tienes tumor, se acaba de morir cierto familiar. Este es un diagnóstico trágico. Los discípulos están convencidos de que van a morir. Entonces, en el tercer momento de la historia, Jesús se levanta, calma la tempestad y confronta la fe. Mire lo que dice Lucas: y levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas. Asombroso eso. Jesús no discute con el viento, no pelea con las olas, simplemente habla y reprende el viento y las olas. El mismo Jesús que al comenzar el viaje habló a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ahora vuelve a hablar, pero esta vez le habla al viento y al mar. Y Lucas dice que una vez que habla, el énfasis que estoy dando, una vez que habla, una vez que se pronuncian las palabras de Jesús, el viento y las olas cesaron y sobrevino la calma. Todo cambió en un instante. La barca dejó de moverse, el viento dejó de soplar y las olas dejaron de levantarse. Lo que unos segundos parecía completamente fuera de control, ahora quedó en absoluta calma. Y yo creo que es como si Lucas nos quisiera decir que toda la creación reconoce la autoridad de Jesús. Él es el Dios que calma las tempestades. Lo que los discípulos y lo que tú y yo no podemos controlar, Jesús lo controla con su palabra. Una sola palabra de Jesús es suficiente para cambiarlo todo. Él es el Dios que calma las tempestades. Pero la historia no termina ahí, mis amados hermanos.
no termina con la calma del mar. Ese no es solo el énfasis que Lucas nos quiere mostrar. Porque observe la pregunta que Jesús hace después de que calma la tormenta. ¿Qué les pregunta Jesús? ¿Dónde está la fe de ustedes? No les dice porque tuvieron miedo. No les dicen, ay, ¿por qué me despertaron? ¿Cierto? Yo que estaba ahí tan sabroso. Ese sueño de Jesús habla de que plena confianza en el Padre, es cierto, está descansando. Cuando uno duerme, porque descansa. Y cuando hace sonidos, mejor todavía es el descanso, ¿cierto? Pero Jesús, cuando lo despiertan, Él no dice, ¿por qué me despertaron? Él pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Y yo creo que esa pregunta implica que la fe debe estar puesta en algo o en alguien. Debe estar puesta en un lugar. Porque dice, ¿dónde está? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde la colocaron? ¿Dónde debía estar la fe de los discípulos? ¿Dónde debía estar? ¿Pero en dónde? En las palabras que Jesús le había dicho al comenzar el viaje. Pasemos al otro. Ahí debería estar la fe. Tú me dijiste que íbamos a pasar y vamos a pasar al otro lado. Es como si Jesús les dijera, ajá, ¿y qué pasó con la palabra que les dije antes de salir? No les dije que pasaríamos al otro lado. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde la colocaron? ¿Qué hicieron con la palabra que yo les di? Interesante. Pero los discípulos habían comenzado el viaje confiando en la palabra de Jesús, pero cuando llega la tormenta, cuando les llegó una situación difícil, dejaron de mirar esa palabra. Y comenzaron a mirar el viento y a las olas y comenzaron a creer más en las circunstancias que en lo que Jesús les había dicho. ¿No nos ha pasado eso muchas veces? Por eso inicié con la pregunta. ¿Recuerdas una palabra que Jesús te dio? ¿Cómo has respondido cuando esa palabra es amenazada? Porque el Señor nos da una palabra. Y hoy estamos a 19 de junio, 6 meses escuchando palabras, algunos puntuales, otros de vez en cuando, pero has venido escuchando palabras de Dios. Damos un paso de obediencia, que palabra el domingo y la semana empezamos emocionados con la palabra, comenzamos el camino confiando en Él, pero llega una situación difícil, una circunstancia difícil que cambia nuestra actitud a la palabra. Y empezamos a mirar más a los problemas que a la palabra que Jesús ya nos había dicho. Y terminamos creyendo más lo que vemos que lo que Jesús. Yo sé que si los pusiera a conversar ahí en parejita, cada uno pudiera contar en algún momento hemos caído en la actitud de los discípulos, porque esa es la idea de Lucas, que nos podamos identificar con los discípulos. Yo me he identificado muchas veces con los discípulos, me pasó en pandemia y me sigue pasando ahora también. Interesante que cuando Jesús hace hace la pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Sí notaron que los discípulos no respondían? Interesante.
Lucas dice que en lugar de ellos responder, ¿cómo estaban? Estaban atemorizados, asustados y estaban asombrados. Pero estaban asombrados ¿por qué? ¿Por qué estaban asombrados? ¿Por qué tenían miedo? Ya no era miedo por lo que Jesús había hecho. Tenían un temor, era como un temor de asombro, porque Jesús había calmado la tempestad. Y ellos empezaron, entonces Jesús hace una pregunta y ellos responden con una pregunta. ¿Quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedece? Si notan lo que Lucas nos está comunicando. Porque los discípulos habían comenzado el viaje confiando en la palabra de Jesús. Durante el viaje, una situación difícil, la tormenta, puso a prueba esa confianza y dejó al descubierto la incredulidad de su corazón. En medio del desespero, ellos clamaron a Jesús: Maestro, Maestro, despierta que perecemos. Jesús se levanta, calma la tempestad y les mostró que tiene autoridad sobre toda la creación. Y como resultado, los discípulos terminaron el viaje con un conocimiento más profundo de quién era Jesús. Salieron de la barca con más asombro por Cristo que miedo a la tempestad. Al comenzar el viaje conocían a Jesús como el maestro que dice: pasemos al otro lado. Pero al terminar el viaje, ¿cómo salieron? Descubrieron que Jesús no solo era el maestro, ahora era el Señor a quien el viento y el mar obedecen. Mis hermanos, gloria a Dios por las situaciones difíciles que estamos atravesando o que vamos a atravesar, porque Dios las usa para conocerlo mejor. Dios las usa para poner a prueba si realmente hemos escuchado y creído la palabra. Gloria a Dios. Si en el proceso de lo difícil que estás viviendo se revela la incredulidad de tu corazón y de mi corazón. Gloria a Dios por eso, porque no es para desanimarnos, sino para volver a clamar a Jesús, como ellos hicieron: Maestro, Maestro, perecemos. Que el problema me lleve a buscar al Maestro y al Señor, porque eso me va a llevar a un conocimiento más profundo de Él. Gloria a Dios por eso, mis amados hermanos, porque al salir de esta situación saldremos con una fe más firme y un conocimiento más profundo de quién es Él. Por eso les pregunté al principio: ¿alguna vez has sentido que el Señor te ha dado una palabra y te está guiando a dar un paso de obediencia? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Sentiste que debías entregar tu vida a Cristo y bautizarte? ¿Entendiste que debías dejar un pecado que estaba dominando tu vida? Piensa en todas las predicaciones que hemos hecho o la palabra de Dios que has escuchado por años. ¿Sentiste el llamado a servir al Señor en algún ministerio dentro de la iglesia? ¿Entendiste que debías perdonar a alguien que te había ofendido? ¿Sentiste que debías compartir el evangelio con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo? ¿Comprendiste, según lo que hablamos el domingo pasado, que debías ser generoso y sostener la obra del Señor? Debías participar en la obra del Señor. ¿Qué haces
Cuando las circunstancias parecen contradecir las palabras o ese paso de obediencia. Mis amados hermanos, la fe verdadera confía en la palabra y la autoridad de Jesús, aun cuando las circunstancias parezcan desmentirla. Y Jesús usa las circunstancias difíciles de la vida para fortalecer la fe de sus discípulos, enseñándonos a confiar en su palabra y en su autoridad. Así que si Jesús dijo, pasemos al otro lado, pasaremos al otro lado. Y Él no dijo, pasen al otro lado. Él dijo, pasemos al otro lado. Es una manera de encarnar esto de el Dios que habita con su pueblo. El Dios que se tabernaculizó, que vino a habitar en medio de nosotros, a caminar con nosotros, a mostrarnos el camino. Quiero terminar con 3 aplicaciones muy sencillas. Porque así como los discípulos recibieron una palabra de Jesús y fueron llamados a seguir confiando en ella durante el camino, también tú y yo hemos recibido palabra. ¿Qué vamos a hacer con ella? La primera es, pasemos al otro lado, pero pasemos de la duda a la obediencia. Porque si el Señor ya te mostró lo que debes hacer, no sigas aplazándolo. Si debes perdonar, perdona. Si debes servir, sirve. Si debes compartir el evangelio con alguien, hazlo esta semana. Si debes dejar un pecado, obedécelo hoy. No esperes que primero cambien las circunstancias para obedecer a Jesús. Pasemos al otro lado de la duda a la obediencia. Pasemos al otro lado del miedo a la confianza. Los discípulos dejaron que el viento y las olas hablaran más fuerte que la palabra de Jesús. No hagamos nosotros lo mismo. Porque cuando llega una situación difícil, no dejes que el miedo sea el que te hable primero. Antes de escuchar estas noticias, y digo esto también porque con estos terremotos que han pasado en Venezuela, que pasó uno en México y que se viene un terremoto ahora para Medellín, para Colombia. Entonces uno empieza a escuchar las noticias y empieza a atemorizarse. Antes de escuchar esas noticias, escucha la palabra de Dios. Antes de sacar conclusiones, ora y descansa en el Dios que calma las tempestades, que tiene control de las circunstancias. Pasemos del miedo a la confianza. Que las circunstancias no dirijan tu corazón, que lo dirija la palabra de Cristo. Y pasemos al otro lado de conocer a Jesús de oídas a conocerlo por experiencia. Porque los discípulos terminaron el viaje conociendo a Jesús mucho mejor que cuando comenzaron. Que también así sea con nosotros. Todos queremos que Dios calme la situación difícil, pero muchas veces
Dios quiere hacer algo más grande en la situación difícil. Dios quiere que lo conozcamos en esta situación difícil. Que cuando esta etapa termine, esto que estás atravesando, o esto que vas a atravesar, no solo digas, Dios solucionó mi problema, sino que digas, ahora conozco a Jesús en medio de este problema. Confío más en Él y mi fe se ha hecho más fuerte. Mis amados hermanos, cada vez que llegaba un semestre, yo empecé a estudiar en el 2020 hasta el 2024, cada vez que llegaba un semestre empezaba el corazón a agitarse. ¿Y de dónde? Pero yo fui notando que mi corazón, ya al final de la carrera, uno ya se iba aquietando un poco más. Porque yo vi, si fuiste fiel en estos primeros 3 o 4 años, seguirás siendo fiel. Porque ya la experiencia había forjado la fe. La adversidad ya no me llevaba a orar desesperadamente. Sí oraba, pero no desesperadamente, sino, Señor, ¿a quién vas a usar este semestre para terminar? Haga esto. Dime cómo vas a proveer. Pero son cosas que son oraciones que surgen cuando pasas por la situación difícil. Así que si hoy nos visitas, quiero que también pienses en esta palabra. Si todavía no has seguido a Jesús, si no eres cristiano, quiero que pienses en la pregunta que hacen los discípulos. ¿Quién es este? Porque Lucas no solo quiere responder, Él es el que calma las tempestades. Cuando uno sigue leyendo Lucas, Él también dice, Él es el Hijo de Dios que murió en una cruz para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Él fue hombre, pero también fue Dios y cargó sobre nosotros el pecado y la culpa que tú y yo merecíamos. Y sobre la cruz hizo eso. Si te has preguntado, ¿quién es este? Él es el Salvador de los marginados. Él vino a salvarte a ti. Quiero animarte a que te acerques a Jesús como se acercó a los discípulos. Porque tal vez la situación que estás viviendo es más fuerte que tú. Y que tú digas, Maestro, Maestro, oh Jesús, atiende, que perezco. Te acerques a Jesús en fe y en arrepentimiento. Porque la verdadera fe confía en la palabra y en la autoridad de Jesús, aun cuando las circunstancias parezcan